de alta resistencia de los aceros de post-tesado o de pre-tesado. Aquí tenemos una curva característica que en la de abajo es la curva de tensión de la barra. Estas son para barra, ¿no? Sabemos que hay alambre, hay torón y hay barra. Entonces, pero los alambres, o sea, un alambrecito que tiene 6 milímetros de diámetro o 4 milímetros de diámetro, esos alambres se forman, si son 6, forman un torón de 6. Si son 7, forman un torón de 7 alambres. Entonces, esa sería la curva que representa, digamos, a un alambre. Aquí en este caso, ese cable de 7 alambres. Entonces, esta es su curva. Fíjense. Y acá la resistencia unitaria está en megapascal. Y la deformación está en milímetro por milímetro o metro por metro, sea cual sea la unidad, es la misma, porque es adimensional la deformación. Y tenemos deformación entonces desde 0, el 2 por 1000, el 10 por 1000, el 20, está cada 10 saltas, fíjense, hasta 60 por 1000 tenemos aquí, o sería 6% esta deformación. Bien, también habíamos visto que esta curva de tensión de formación no tiene un punto, por ejemplo, como tiene el acero para hormigón armado, un punto y de ahí se vuelve medio plano, de ahí vuelve a subir otra vez y de ahí vuelve a fallar, baja y vuelve a fallar. No tiene este alambre de alta resistencia, no tiene ese punto que nos indique dónde está entrando afluencia. Para ello se encuentra de dos maneras la afluencia de los torones o de los alambres o de los cables o de las barras. Una es con el 1% de esto, por ejemplo, si lo multiplico por 100, me va a dar 1%, y de ahí trazo recto, y de donde me intersecte a la curva, ahí tendré la afluencia definido al 1%, se llama eso, ya de deformación. La otra forma de encontrar es, se busca el 2 por 1000, se encuentra el 2 por 1000 y se traza una paralela a la recta de deformación de la parte que es recta, se traza y donde intersecte, digamos aquí intersecta la curva, y ese será la afluencia al corrimiento del 2%, así se llama. Y si intersectamos esta otra de acá, tendríamos la tensión de fluencia por el método también del corrimiento al 0,2%, ¿no? O al 2 por 1000. Entonces, donde intersecta la curva, ahí voy a encontrar. Bien, son dos valores diferentes, seguramente me van a dar diferentes, no me van a dar exacto. De todas maneras, cualquiera de los dos se utiliza como tensión de fluencia para el acero de alta resistencia que se utiliza en pretensado y en posttensado. ¿Ya? Bien. Otra curva que es interesante analizar es la curva de rotura, de fuerza de rotura versus deformación. Casi es la misma, ¿no? Aquí estamos analizando para 7 hilos de 7 milímetros, ¿no? Grado 240, y nos dicen que rompe, o sea, ya llega a la rotura con 6.650 toneladas, fíjense, ahí rompe. Luego, si nosotros dividimos 6.650 toneladas entre 0.385, ¿se acuerdan que nos decían que el hilo de diámetro 7 milímetros tenía un área de 0.385 centímetros cuadrados? Si lo divido, entonces voy a encontrar la tensión. Esa sería la tensión de rotura, fíjense, 17.280 kilos por centímetro cuadrado. Bien, y la tensión de fluencia tendría que hacer el corrimiento, ¿no es cierto?, al 0,2% y encontrar la tensión de fluencia, o al 1%
y donde se me intersecte, ahí tendría la afluencia. Bien, para este caso, la afluencia nos dicen que es de 15.065 kilos por centímetro cuadrado. Si nosotros dividimos la tensión de fluencia dividida entre la tensión de rotura, 733 por acá nos da. Entonces quiere decir que para encontrar la fluencia, ¿no?, de este tipo de alambre, tendríamos que multiplicar por 0,87, o sea, la tensión de rotura por 0,87 y encontramos la tensión de fluencia. Bien, cada fabricante de alambre sí nos da la tensión de fluencia y la tensión de rotura. Entonces, ya esta curva no tendríamos que hacerla y determinar, sino que ya ellos nos garantizan cuál es la tensión de rotura y cuál es la tensión de fluencia. Aquí hay otro ejemplo, pero este ya está en libras, ¿no? Aquí hay uno de 43.100 libras, dice que rompe a 33.800 libras. Este es un torón de media, ¿no?, de grado 270. Entonces, la tensión de rotura, si nosotros hacemos un ejercicio, si tienen su máquina de calcular a mano, tienen 43.100 libras. Si lo transformamos a kilos, lo multiplicamos por 4.54, ¿no es cierto? Y tengo 19.567 kilos. Si lo dividimos entre, estos son de hilo, si lo dividimos con hilo de 7, que tiene .385, perdón. No, ese 385 está en centímetros, ¿no? Tendríamos que dividirlo, convertirlo esos centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas para poder tener la resistencia en libras por pulgada al cuadrado. Pero aquí nos da en kilos por centímetro cuadrado. A ver, vamos a ver. 43.100 libras. Una libra es 0,454 kilos, entonces por .454 kilos. ¿Está bien? Me da 19.567 kilos. Pero si lo divido eso entre .385, no, algo anda mal. Algo está mal aquí. Bueno, mi cálculo, ¿no? Pero esta tensión de rotura es llevarlo esto a kilo y luego dividirlo entre su área. Bueno, pero en este caso sería el área del torón, ¿no? El área del torón no lo tengo. Y me da 19.810 kilos por centímetro cuadrado, una tensión altísima. En este caso, el coeficiente de pasar la tensión de fluencia sería 0,9 de la tensión de rotura. Entonces aquí tenemos, si multiplicamos por 0,9 me va a dar la tensión de fluencia. El módulo elástico de este torón me da 1955 por 10 a la 6. Esto sería 1.955 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. ¿Se acuerdan que acá nos decían que el módulo elástico era 197.000 megapascal, ¿no? Ese transformado más o menos nos da este módulo elástico, ¿ya? 1.955 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien. Acá también tenemos un dato, digamos, de este grado 270. Los carretes vienen, dice, de 7 a 9, carrete de 7 a 9, horno, número, aquí sale así, ¿no? Carrete, tanto, número. C, el contenido de carbón al 0,8%, Mn, manganeso, 0,79, silicio, 0,24,
fósforo 0.013 y azufre 0.011. Entonces viene su composición química, no vienen así los datos, el número de carrete y el horno y estos porcentajes. Así vienen los datos cuando nos venden el acero. Bien, ahora cuando estábamos hablando de las tensiones de rotura y de fluencia. Esta tabla es de la Ashton 2004. Entonces aquí me están diciendo los cables y las barras, ¿no? No aparece el torón. ¿Por qué? Porque el torón está compuesto por cable. Me dice el tipo o grado, por ejemplo, de 1725 megapascal o grado 250. Vienen de diámetro 6.35 hasta 15.24. ¿No? Esos son los diámetros de los cables. La resistencia a la tracción, 1725. O en kilos más o menos por 10, 17.250 kilos por centímetro cuadrado. Y decíamos que está con 85% de la tensión de rotura. El 85% ya nos está dando los parámetros en la Ashton. Y en caso de que sean alambre o cable con baja relajación, o sea, baja relajación quiere decir que se le tira el cable y no se destiempla, o se destiempla muy poco sin aumentarle tensión o fuerza. Bien, y aquí tenemos para las barras. Las barras casi no se utilizan, ¿no? para postezado, pretensado, sino para algunos casos especiales en Estados Unidos utilizan. Nosotros vamos a utilizar solamente cables, ¿listo? De grado 250 o de grado 270. Y estas son sus características, entonces. La tensión de rotura es esta de acá, donde se ve en esta tabla, y su tensión de fluencia será al 85%, ¿listo? Cables normales, ya el de baja relajación sería de 90% la fluencia. Acá tenemos otra tabla de la Ashton donde me indican los límites también de la resistencia. Fíjense, aquí me dice el tipo de tendón. Aquí dice cable aliviado de tensión y barra lisa de alta resistencia. Esto para pretensado, fíjense, para pretensado inmediatamente antes de la transferencia. Antes de la transferencia quiere decir que antes de sacar el gato, ¿no? La tensión tiene que ser 0,70 de la tensión de rotura. Para cables de baja relajación, o sea, cables duros, que no se relajan mucho, es 0,75 la tensión de rotura. Esta es su tensión de fluencia y límite de tensión para los tendones de pretensado. Bien, y tenemos también para estado límite de servicio después de todas las pérdidas, es decir, para tiempo infinito, para ya en uso. La tensión de fluencia es 0,8 de la tensión última, perdón, 0,8 de la tensión de fluencia, ¿no? O sea, la tensión después de que han pasado todas las cargas, la tensión máxima que puede tener el acero entonces es 0,8 de la tensión de fluencia, de la tensión de fluencia. ¿Listo? Y para cable de baja relación el mismo, y para barra de resistencia también es el mismo. O sea que, en otras palabras, cuando nosotros calculemos la tensión de los cables tenemos que verificar con 0,8, que no se pase de 0,8 la tensión para el estado final ya, ¿no? De la estructura ya en uso. Aquí eso era para pretensado, ahora para postezado, para antes del acuñamiento, antes de que se pongan las cuñas, o sea, está con el gato ahí. La tensión
tiene que ser 0,90 de la tensión de fluencia, ¿no? Para cables también, cable de baja relación 0,90 y para barra 0,90 el mismo. Ahora, en anclaje y acoplamiento, inmediatamente después del acuñamiento de los anclajes, o sea, después de que se acuñan los anclajes, ¿no? Ya se va a sacar el gato, en ese momento la tensión tiene que ser 0,70 de la tensión de rotura, ¿no? 0,70 para todos los cables de aliviado de tensión y cables de baja relajación, igual 70 y 70 para las barras, ¿no? Y así nos están dando. En el extremo de la zona de pérdida por asentamiento de cono, hundimiento, después del acuñamiento de anclaje, nos dice cuánto tiene que tener la tensión. Entonces, y esas son cosas que nosotros tenemos que saber para la verificación, entonces, de la viga y para que aguante todas las tensiones en todos los momentos que recomienda la norma. Bien, eso sería entonces en cuanto a cable y su forma de utilización de las tensiones. Ahora vamos a ver otro tema de los cables, es la relajación del acero. ¿Ustedes se acuerdan de la relajación del acero? ¿Qué es la relajación del acero? Es la pérdida de tensión debido a que está estirado mucho tiempo, el acero está estirado y no se le aumenta carga, nada, o sea, no se lo estira nada, pero él se pierde su fuerza, o sea, se va destemplando. ¿Listo? Estos son los aceros de pretensado, de esa manera actúan. En cambio, el acero, por ejemplo, que es para cuerdas de piano, dice que tiene una resistencia altísima, pero ese no se relaja. Entonces no avisa cuándo va a fallar. Y se le sigue aplicando fuerza cuando la cuerda rompe de una manera, no tiene mucha deformación y rompe de una manera intempestiva, o sea, sin avisar. Bien, vamos a ver entonces la relajación de estos cables que se utilizan en el pre y post tesado. Aquí tenemos, por ejemplo, para relajaciones del acero, para cables aliviados de tensión, ¿no? En la norma Ashton vamos a ir conociendo la nueva nomenclatura, porque lo que estábamos viendo antes era la nomenclatura de otra versión de la Ashton más antigua. Pero rápido vamos a compatibilizar la simbología, ¿listo? Aquí esa pérdida de tensión debido a la relajación del acero nos dice que es igual al logaritmo, ¿no? De 24 por T, 24,0 por T dividido entre 10 por la tensión. Esta es la tensión, se le llama la tensión inicial del tendón, o sea, tensión inicial del tendón al final del tesado. O sea, esa tensión que estábamos estudiando de 0,8, 0,7. Entonces, una vez termina el tesado, y ahí cuánto es su tensión tenemos el manómetro, tenemos todo y nos van a indicar esos valores, nos va a indicar P, F, PJ. Luego dividido entre FPI es la tensión de fluencia del acero, ¿no? Esa tensión estará especificada ya sea por el fabricante o la encontramos con la recomendación de la ASH, ¿no? De 0,80 o de 0,85 y si es de baja relajación con 0,90. Seguimos entonces la instrucción de la tabla esa que nos da la Ashton. Menos 0,5 y todo multiplicado por la tensión otra vez del hormigón inmediatamente en la transferencia, o sea, en el momento del tesado. Bien. Estos son para cables aliviados de tensión y para cables de baja relajación. Para cables de baja relajación, fíjense la fórmula se modifica en que en vez de dividirlo entre 10, lo divide entre 40. ¿Listo? Igual está el logaritmo de 20 por T, dividido entre 40, por el paréntesis, fíjense, el mismo, por la tensión FPJ, donde T es el tiempo estimado entre el tesado y la transferencia, entre el tesado y la transferencia de carga en días, ¿no?
el tiempo entre el tesado y la transferencia de carga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un hormigón que lo voy a curar al vapor, por ejemplo, y alcanza su resistencia, digamos, a los 7 días, supónganse que yo lo curo al vapor, y a los 7 días ya estaría en la resistencia. El tiempo ese de curado de 7 lo debo multiplicar por 7, porque cada día equivalen a 7 días de curado normal. Entonces su tiempo, y al cabo de los 7 días agarro y le pongo el tesado. Entonces el tiempo T sería 7 por 7, 49 días. Este valor de T sería de 49, ¿listo? Entonces sería el tiempo entre el tesado y la transferencia. Aquí está un poco mal, entre el tesado y la transferencia. Es lo mismo, pero el tesado ahí y la transferencia serían horas nomás o segundos. Esto se refiere al tiempo que tiene el hormigón en ese momento. ¿Cuánto tiempo tiene en ese momento? En el momento en que se hace la transferencia de carga, ¿no? Entonces se cuenta desde cuánto, desde que se vació hasta que el hormigón ya está. Si fueran 28 días, serían 28 días. Y en este caso, como le estoy diciendo, si se cura a vapor, un día de curado a vapor equivale a 7 días de curado normal. Entonces ahí también el tiempo hay que tomar en cuenta ese factor. Luego, FPJ es la tensión inicial en el tendón al final del tesado. Bueno, eso es en la transferencia de carga. FPI, tensión de fluencia especificada del acero de pretensado, según fabricante, ¿no? Este valor FPJ, o sea, la tensión del tendón al final del tesado, se lo pueden tomar también como 0,8 de la tensión de rotura. Si es que no tenemos datos, de aquí lo podemos tomar FPJ podemos tomarlo como 0,8 la tensión de rotura. ¿Listo? Bien, otro punto que es importante estudiar en estos cables, tendones, alambre, es la corrosión del acero. Ustedes saben que el acero es susceptible a la corrosión, y entonces si hay corrosión en una viga, puede fallar la viga, ¿no? Puede haber una desgracia en un puente o un edificio, puede fallar por corrosión. Entonces es estricto el cuidado que hay que tener para la corrosión. Hay que ver las vainas, que las vainas estén bien, que no tengan pérdida, todas esas cosas, porque cuando se le inyecta la lechada, tiene que quedar totalmente cubierta los torones, el tendón, ¿no? Tiene que estar cubierto. En caso de que no tuviera bien la vaina, perdiera por un lado, va a quedar aire, y ese aire tiene humedad, y esa humedad es la que va a comenzar a aparecer la corrosión en el acero. Es lo que le llamamos nosotros la oxidación, ¿no es cierto? Y pueden haber pérdidas, entonces pueden haber pérdidas y pueden causar grandes perjuicios en la estructura. Por lo tanto, es importante la corrosión, por eso lo puse aquí. Es importante el estudio de la corrosión y tener todos los cuidados necesarios. Entonces, por lo tanto, la operación de inyección debe seguir todos los procedimientos aprobados experimentalmente, o sea, todo lo que nos dice la norma, hay que seguirlo estrictamente paso por paso. La inyección, el tipo de lechada, el preparado de la lechada, ¿no? Todas esas cosas hay que hacerlo bien para no tener problemas después con el tiempo, el problema de la corrosión. ¿Listo? Entonces es importante, por eso lo puse en los aceros importantes, el problema de la corrosión. ¿Cómo se soluciona? Con una buena inyección de la lechada de cemento, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro problema que tiene, este ya es un problema del hormigón. El hormigón tiene un problema también que se llama la fluencia lenta del hormigón. La fluencia lenta del hormigón es el fenómeno, perdón,
La afluencia lenta del hormigón es un fenómeno en el cual un hormigón, si está sometido a compresión, con el tiempo él fluye, es decir, él se deforma con el tiempo, en el tiempo, ¿no? Porque hay la deformación instantánea o llamada la deformación elástica, que esa es la que se cumple con la ley de Hooke, ¿no? La deformación instantánea es la fuerza de pretensado que se le aplica, dividida entre, mejor dicho, la fuerza, la deformación sería la tensión de influencia dividida entre el módulo elástico del hormigón. La tensión dividida entre el módulo elástico me va a dar la deformación elástica, la deformación instantánea, que tiene que ver en cuenta la ley de Hooke. Bien, este no se refiere a esa deformación, esta se refiere a una deformación lenta que pasa, digamos, después de que se ha aplicado el tesado. Después pasan días, años, entonces nosotros podemos calcular esta fluencia lenta. Y vamos a ver cómo la calculamos, ¿no? La calculamos primero con un coeficiente de fluencia lenta que se puede tomar como esta letra phi, creo que es la letra griega, ¿no? En función de t y t sub i. Vamos a ver qué es t sub i. Bueno, t es la madurez del hormigón, la edad del hormigón. Bien, y t sub i es la edad del hormigón cuando se aplica inicialmente la carga. O sea, esta es la madurez del hormigón, quiere decir los días que tiene el hormigón. Aquí también hay que considerar el tipo de fraguado. El tipo de fraguado, si es que es al vapor, se multiplicará por 7 días. Y este T sub I es la edad del hormigón cuando se aplica inicialmente la carga. Entonces, la carga de pretensado la vamos a aplicar a los 28 días o a cuántos días lo vamos a aplicar, ¿no? Y este es el tiempo del hormigón entonces. Por decirle, el hormigón está listo a los 7 días y se lo ha curado a vapor. Entonces ya le dije 7 días, significan 7 días normales, 7 por 7, 49. Y se lo va a tesar, lo vamos a tesar por decirle a los 5 días. Entonces yo tendría el 49 menos 5 acá, ¿no? Sería este T menos T. Este de aquí es la edad donde se va a aplicar la carga. El hormigón puede ser más viejo, ¿no? Porque no podemos tener un hormigón de menor, que no alcance los 28 días y lo estemos tesando. Entonces esto me quedaría negativo. ¿Listo? Esto es positivo. Siempre T es mayor que T sub I. O sea, ¿qué significa eso? Que el hormigón tiene que tener mínimamente 28 días. Y en caso que fuera 28 días, entonces este sería 0, ¿no? 28 y lo teso a los 28, sí. Eso no sucede, ¿no? Porque tenemos el hormigón llega a la viga a su edad, pasan 2 o 3 días y recién se lo tesa. Entonces siempre voy a tener un valor de T menos TI. Bien. En esta fórmula tenemos 3.5 de un coeficiente K sub C por un coeficiente K sub F. Todo multiplicado entre paréntesis de 1.58 menos H sobre 120. Cierra paréntesis multiplicado por TI elevado a la menos 0.118. Por esto multiplicado por T menos TI a la 0.6 dividida entre 10 más T menos TI elevado a la 0.6. Fíjense, esta es una fórmula empírica, ¿no? Una fórmula de laboratorio que se ha elaborado y la han obtenido entonces esta fórmula en laboratorio. Para encontrar este coeficiente de influencia, entonces tenemos que KF sería igual a 62 sobre 42 por más la tensión especificada del hormigón, F'C, la resistencia especificada del hormigón a los 28 días, entonces. K sub F. H es la humedad relativa del ambiente, la humedad relativa del ambiente, entonces tenemos que anotarla en porcentaje y la dividimos entre 120, es así la fórmula como la han hecho. Entonces K sub C, este K sub C de acá es un factor
que considera el efecto de la relación volumen-superficie del elemento estructural, ¿no? Del componente, especificado en la figura 1, esta figura 1. Aquí podemos encontrar el valor de K sub C, ¿ok? Vamos a ponerlo arriba. Esta figura 1, aquí está la gráfica y podemos utilizar esta gráfica. Acá abajo está el tiempo, ¿no? Tiempo bajo carga, que está el hormigón, en qué tiempo. Y acá tenemos la superficie, o sea, que la superficie viene dada en milímetros, ¿no? ¿Cuánto de superficie? La relación, mejor dicho, volumen, área superficial. Tengo esta relación acá. Y me da pues este valor, ¿no? El volumen viene dado en metros cúbicos y la superficie viene dada en metros cuadrados, no siempre me va a dar en unidad de longitud. En este caso trabaja todo milímetros, ¿no? Milímetros al cubo, y acá milímetros al cuadrado me va a quedar en milímetros. Entonces yo tengo, si tengo cuánto es más o menos mi relación, de aquí me vengo e intersecto la curva, ¿no? Y automáticamente, o mejor dicho, aquí está el tiempo de carga, busco mi relación volumen y si no tengo, bueno, interpolo más o menos gráficamente y luego me vengo y obtengo el valor de KC. Es el que dependería de la relación volumen-superficie. Para no utilizar esta figura, vamos a ver enseguida una ecuación que es con la cual se ha hecho esta curva. De ahí tengo el factor K sub F, que es este de acá, ¿no? Que depende de la resistencia del hormigón. Factor que considera el efecto de la resistencia del hormigón, entonces K sub F se lo encuentra directamente. T es la madurez del hormigón, los días del hormigón. T sub I es la edad del hormigón cuando se aplica la fuerza, ¿no? Inicialmente la carga de fuerza. Luego tenemos... en ausencia de mejor información de H se puede tomar en la figura esta. No, esta figura se refiere en la norma a una figura de Estados Unidos, donde está todito, qué humedad relativa tienen más o menos las partes de Estados Unidos. Entonces, si es que no hay información, claro, ellos tienen eso, nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que medir más o menos cuánto es la humedad ambiente de ese lugar, ¿no? Y ver más o menos, sacar cuánto es el promedio y tenemos la humedad relativa del ambiente. Entonces aquí se refiere a un mapa de Estados Unidos con curvas donde marcan las humedades relativas. Entonces por eso es que dice aquí, ¿no? Se puede también tomar de ese mapa. Ok, F'C, como sabemos, es la resistencia especificada en megapascal. Aquí nos dice el factor C, esta figura, ¿no? Para diferentes relaciones de volumen-superficie. Bien, esta es la ecuación con la cual se encuentra el KC, ¿no? Tengo T, que es la edad del hormigón, V sobre S es el volumen que tiene, si es que fuera una viga, y la superficie que tiene. Entonces agarramos y la dividimos en milímetros, ¿no? Entramos en milímetros y encontramos el valor de K sub C. Aquí tenemos entonces esta, si no queremos utilizar esa curva, utilizamos esta, que está en función de la madurez del hormigón, o sea, de la edad del hormigón, y la relación del volumen sobre la superficie. Algunas recomendaciones que hace es, aquí dice la máxima relación volumen sobre superficie considerado para el desarrollo de la figura, o sea, esta figura que hemos visto acá, de esta figura de acá, ¿no? La máxima relación dice 150, vamos a ver qué fue 150, dice, ¿no? En base a una investigación presentada en el año 1975 por el comité PCI. Este comité PCI es el Instituto del Cemento Portland, ¿no? Americano, PCI. Entonces, sobre pérdida de pretensado, la fluencia lenta permanece prácticamente constante, dice, para relaciones de volúmenes B sobre S mayores que 150, o sea, que nos dé esa relación
de ahí para adelante dice que ellos han experimentado que la afluencia lenta ya no varía, se mantiene constante, ¿no? Eso es lo que dice aquí, justifica con eso este valor. Por lo tanto, es en la ecuación, ¿no? El volumen sobre ese se debería limitar a 150. Entonces, esto, si en caso nos diera más, entonces tomamos 150 y vamos a tener este coeficiente, el límite de este coeficiente. ¿Listo? Esa es una recomendación que hace. Otra recomendación que hace, esto es sacado de la norma AASHTO, ¿no? Para determinar la madurez del hormigón en el momento de aplicación inicial de la carga, T sub I, un día de curado acelerado a vapor o calor radiante se puede tomar igual a 7 días de curado normal, era lo que le estaba diciendo. Se tiene que tomar en cuenta eso. Otra cosa, el área superficial utilizada para determinar la relación volumen-superficie solo debería incluir, dice, el área expuesta, mejor dicho, al secado atmosférico. O sea, si yo tengo una viga cajón, entonces sería solamente la superficie exterior, ¿no es cierto? Porque la parte interior no está expuesta a la atmósfera. Entonces, fíjense lo que dice. Se debería incluir el área expuesta al secado atmosférico. En el caso de células, entonces ya estamos hablando de cajones, celular se le llama, tiene varios huecos, con ventilación pobre, en caso de que haya estos cajones que tengan ventilación, ¿no? Para calcular el área superficial solo se debería usar el 50% del perímetro interior. Entonces, como eso, la superficie es grande, tiene la superficie exterior más la superficie interior, y si es que está ventilado, supongo, ¿por qué se dice ventilado? Porque estas vigas no son abiertas, o sea, estos cajones no son abiertos, cierran, o sea, tienen su cierre, ¿no? En los extremos, se llaman diafragmas, tienen unos diafragmas, pero estos diafragmas le dejan una ventana para que pase el que vaya a hacer el tesado, porque por adentro también se hace tesado. Ya vamos a ver alguna tesado en viga cajón. Entonces por ahí entra una persona, entonces hay una ventana más o menos de 60 por 60, tiene que entrar la persona, hay que meter el gato, ¿no? Y entran varias personas, no solamente una, se van dando por dentro de la celda y van tesando, entonces. Y también para hacer inspección, ¿no? Limpieza y todas esas cosas, dejan esas ventanas abiertas. A eso se refiere, entonces, cuando dejan una ventana, no, con esa ventana entra aire, pero no sé si ustedes han experimentado alguna vez meterse adentro de un tanque, por ejemplo, un tanque que tiene una tapita chica, es una calor sofocante, no hay ventilación, aunque esté abierta la tapa, entonces es caliente. Y por lo tanto no hay ventilación. Y eso es lo que eso es lo que dice, que la superficie interna solamente tomemos el 50 del perímetro. Claro que uno toma el perímetro y lo multiplica por la longitud y va a tener el área, ¿no? El área interna. Entonces es lo que dice, tome solamente el 50% del área interna y el área interna al 100%, el área que está en contacto con la atmósfera. A eso es que se refiere entonces este llamado de atención que hay acá. Bien, vamos a seguir viendo acá la norma. Tenemos el fenómeno de la contracción. Se lo voy a anotar y la parte más importante se lo voy a ir poniendo en la diapositiva para después pasársela a usted. Bien, el fenómeno de la contracción no hay que confundirle con el fenómeno de la fluencia lenta. Son dos fenómenos diferentes. La fluencia lenta ocurre por el efecto de que está cargada una estructura. Está cargada y debido a esa carga en el tiempo se deforma. A eso se llama la fluencia lenta en el hormigón. La contracción es un fenómeno químico que sufre el hormigón, que se va contrayendo, va perdiendo volumen. Él mismo va perdiendo volumen, ¿no?
en la primera hora, por ejemplo, comienza a secarse y comienza a fisurarse, comienza a contraerse y al querer contraerse su volumen, entonces va fisurando, porque él tiene que contraerse y por lo tanto ahí aparecen las fisuras. Por eso es que dicen que las fisuras son cosas natas del hormigón. O sea, ¿por qué? Porque hay ese problema de la contracción. Entonces comienza a fraguar, comienza el proceso químico del cemento a hidratarse, a chupar el agua, comienza a hidratarse, y al hidratarse entonces también comienza a endurarse, y ahí es donde comienza este fenómeno de perder volumen. ¿Por qué? Porque el agua desaparece. Pues no nos olvidemos que el agua tiene un volumen. El agua tiene un volumen y por lo tanto es una de las formas con que se manifiesta la pérdida de volumen en la parte que va haciendo el proceso químico de hidratarse el cemento. La otra es que si tiene mucho exceso de agua, también el agua a veces comienza a salir a la superficie y va siguiendo un recorrido, entonces hasta la superficie, y deja unas tubificaciones, unos tubitos de aire, y ese conjunto de tubos de aire forma una debilidad en la masa, entonces, y ahí también se fisura. Entonces, este es un fenómeno propio del hormigón. ¿Y cómo se lo puede calcular? Según la AASHTO podemos calcularla con esta fórmula, ¿no? Menos KS por KH por T, 3.5 más T por 0.51 por 10 a la menos 3, donde T es el tiempo de secado que ha tenido la estructura, tiempo de curado. KS, tiempo de secado, es el tiempo de curado, ¿no? Desde el hormigón. El KS es el factor del tamaño especificado en la figura 2. KS también vamos a ver que tenemos de la figura 2, aquí está. KS, vamos a ver. Esta es la figura 1. De la figura, perdón, esta es la figura, esta es la figura relativa, de la humedad relativa, lo que le decían. Estados Unidos tiene su mapa de humedad, entonces el que no sabe viene y busca en este mapa, y si estoy por esta región, entonces yo digo aquí el 70% la humedad relativa. Esta es la figura 1. La figura 2 es esta de acá. Esta figura 2 me da KS, entonces parecida, pero está en función del volumen y el área superficial de la otra figura que vimos anteriormente, ¿no? Y para eso, para no usar esta curva, también podemos utilizar esta ecuación de acá, listo, que tiene la relación volumen, porque dice que esta figura se la ha hecho con esta ecuación de acá. Entonces, aquí tenemos esa KS, ya en la otra se llamaba KC, ahora se llama KS, y aquí fíjense, parece que hay un problemita. Esta es KS, no es KC, es KS ya para esta fórmula, para esta de acá, porque aquí se llama KS. No, aquí tengo KS y KH, ya no entra el KC. En esta otra sí entraba el KC. Perdón, esa es la que estoy viendo yo, ¿no? KS y KH. En esta de acá, fíjense que KC entra, en esta ecuación de acá entra KC. Entonces parece que hay una equivocación al escribir o al transformar el... no está compartiendo, ingeniero. ¿Perdón? No está compartiendo. ¿Pero y por qué? Solamente sale KC nomás. Eso, ahí. Ahora sí, ingeniero. Bien, entonces, para la contracción, tenemos una ecuación. Esta ecuación se la voy a poner ahí para manejarla. Que ahorita estoy anticipando, vamos a ver ya cuando entremos a cálculo, las pérdidas de carga por contracción, por relajación lenta del hormigón, por el acortamiento elástico del hormigón, ¿no? Y de ahí por la fricción que hay entre el cable y las vainas, también hay pérdida de carga.
por el hundimiento de anclaje después de que se transfiere, ya el gato deja de funcionar y ya eso se llama transferencia. Se saca el gato empuja la cuña y el gato deja de funcionar. Entonces en ese momento se transfiere la carga que tenía el gato a los cables, a eso se llama la transferencia de carga. Entonces, esa pérdida de carga tenemos que calcularla para poder calcular la tensión final o la fuerza final del tesado. ¿Listo? Con esa fuerza final del tesado y sabiendo la pérdida de carga, nosotros podemos calcular la fuerza inicial de tesado. ¿No? Con esa fuerza inicial quiere decir con la que yo voy a empezar a tesar la viga y todo. Entonces es importante para nosotros. Partimos de la fuerza final de la pérdida para encontrar la fuerza inicial de tesado. Esa fuerza inicial de tesado es mucho más alta que la fuerza final. ¿Por qué? Porque estamos considerando que a través del tiempo se va a destesar, pues, va a ir perdiendo fuerza a su tesado debido a estos factores que estamos estudiando. Por eso es que estos van a estar en el apunte, estas deformaciones las vamos a tener para poder calcular la fuerza que pierde el tesado debido a la deformación, debido a la contracción del hormigón. Bien, entonces aquí tenemos el tiempo secado, KS es el factor de tamaño, ¿no? Y KH el factor de humedad, especificado en la figura 1. KH entonces es el factor de humedad en la figura esta de aquí, ¿no? KH. ¿Y KH dónde está? Bueno, este sería KC. Aquí está para calcular el KH, tenemos esta tabla, ¿no? Aquí tenemos la humedad relativa y KH. Estas ecuaciones las podemos utilizar, mejor dicho, H podemos utilizarlo con estas ecuaciones. KH vale 140 menos H sobre el 70 cuando la humedad relativa es menor al 80%. Utilizamos esta ecuación. Cuando la humedad relativa es mayor o igual al 80%, KH, utilizamos esta otra ecuación. ¿Listo? Y cuando tenemos, por ejemplo, el 40% directamente, KH vale 1,43, ¿no? Y 1,29. Lo que habría que probar es qué pasa si yo tengo 45, por ejemplo, qué coeficiente me sale con esta ecuación y cuánto me sale si interpolo también. A ver si es que hay mucha variación, ¿no? De todas maneras, esta es una recta. Esta ecuación es una recta. Yo creo que se puede hacer una interpolación lineal. Pero habría que probarlo, no lo he hecho. Habría que probarle si es que en caso yo no tuviera esta ecuación o no me acordara y tuviera solamente la tabla. Eso hay que ver. Si es que da la interpolación, da. Ya vamos a hacer ejercicio. Otra cosa que se estudia, bueno, ese era el problema de la contracción. Hemos visto la fluencia lenta y la contracción. Otro que se estudia es el módulo elástico del hormigón. El módulo elástico del hormigón, lo voy a poner yo los tres, es decir, en las tres unidades. Se lo voy a poner en MKS, se lo voy a poner en que es el Sistema Internacional de Medida, y en unidades inglesas. Se lo voy a poner en los tres para que ustedes cualquier cosa que haya una duda no comprueba con una o con la otra. Esta ecuación dice que se puede utilizar si ustedes hacen que el peso del hormigón, o sea, gamma sub C es el peso del hormigón, del concreto. Si lo hacen igual a 2320 y reemplazan en esta fórmula, le va a salir algo parecido. Si quieren hagámoslo el ejercicio ahorita, sería 0.043 por 2320 elevado a la 1.5. Igual, me sale 4.805, ¿no? Me sale esta operación de aquí con el peso del hormigón. Entonces pueden utilizar esta, dice también, ¿no? Pueden tomar este valor, siempre y cuando que el hormigón, este peso del hormigón sea este de acá, porque puede variar el peso del hormigón. Y eso le va a pasar una tabla también donde varía el hormigón y el módulo elástico.
Y ahorita voy a anotar, estoy en la página 327. Vamos a verlo ahorita, eso más bien para que ustedes tengan. Se lo pasé yo esta norma, ¿no? De la ASTA a ustedes. ¿Se lo pasé o no se lo pasé? Hola, ¿me escuchan? Hola. Se escucha, ingeniero. Se la pasé esta norma a ustedes, no sé. No le ha pasado la norma. Ah, ya, se lo voy a pasar. No ha pasado, ingeniero, la norma. Se lo voy a pasar ya, y los apuntes, eso también que tengo ahí, se lo voy a pasar. Para que ustedes repasen, estudien, para el examen estén filingos, como decía el venerandino. Esta tabla se la voy a pasar, fíjense, aquí está el peso del hormigón, densidad del hormigón. Aquí dice agregado de baja densidad, 1.775 kilos por metro cúbico. Agregado de baja densidad y arena, quiere decir que el ripio nomás es de baja densidad, 1925. Y aquí dice densidad normal de tensiones de hormigón de 35 megapascal, menor o igual. Estos son los hormigones de pretensado que se estipulan de 350 o de 35 megapascal para arriba. Generalmente se utilizan de 350 kilos por centímetro cuadrado y 400, 450, bueno, dependiendo. Pero es de 350 kilos por centímetro cuadrado para arriba que se utilizan para pretensado. Esta densidad 2320 que especifica la ACI, perdón, la ASTO, la ACI también especifica eso. Solamente son para hormigones de 350 kilos por centímetro cuadrado para abajo. O sea, lo de 200, 280, 250, siempre su peso va a ser este de acá. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer un pretensado con un hormigón de 400 kilos, que más o menos sería parecido a 40 megapascal? Ya es mayor que este de aquí, ¿no? Y ya está acá. Fíjense, mayor que 35 y menor que 105 megapascal sería el de 40. El peso del hormigón es 2.240 más 2.29 por la tensión especificada. ¿Eso cuánto me saldría? Supongamos que sea de 40. Entonces yo tengo 2.240 más 2.29 por 40. Me sale el peso del hormigón, o sea, para 40 megapascal, 2.331.6. Ese sería su peso, listo, eso hay que tener en cuenta. Esta tablita se la voy a pasar. Entonces, para que ustedes sepan cuál será su peso, y conforme a ese peso ya podemos calcular el módulo elástico, este que estábamos viendo acá. El módulo elástico del hormigón, este de aquí, ya entonces este ya no sería el peso 2.320, ¿no? Hemos calculado 2.331.6 kilos por metro cúbico. Entonces eso hay que tener en cuenta, y seguramente que me va a dar un módulo elástico mucho mayor a este, ¿no? Está en función, y de la resistencia está en función el módulo elástico. Entonces, de esa manera lo calculamos. Ese es el módulo elástico entonces que utilizamos, y es el que recomienda la ASTO para hormigón, tanto para hormigón armado como para hormigón pretensado. El coeficiente de Poisson también es importante, ¿no? 0,2, o sea, varía de 0,16 a 0,22. Se toma generalmente 0,2. Entonces, perfecto, el coeficiente de Poisson. El módulo de rotura, la resistencia a tracción del hormigón, es 0,63 por la raíz cuadrada de F'C, ¿no? Para hormigón de densidad normal, y para hormigón con agregado liviano y arena, quiere decir ripio liviano y arena normal, 0,52 por la raíz cuadrada. Aquí, si ustedes se acuerdan,
En unidades inglesas, el módulo de rotura para el hormigón era 2 veces lambda por la raíz cuadrada de F'C. El módulo de rotura es la tensión que emite el hormigón. De ahí para adelante el hormigón se fisura. Entonces, este módulo de rotura es el instante donde, si se pasa esa tensión, se fisura el hormigón. Entonces, es 2 por lambda por la raíz cuadrada de F'C. Si ustedes sacan, le sacan la raíz cuadrada al factor de conversión, fíjense, el factor de conversión para convertir de libra pulgada cuadrada a megapascal es 0.0069. Entonces multipliquemos 2 por la raíz cuadrada de 0.0069, ¿no? Y me da, perdón, 2 por lambda, y lambda vale 1. Sale 0.16. No, perdón. El módulo de rotura es 7.5 lambda, creo que, ¿no? A ver un ratito, voy a... Ratito, vamos a ver voy a compartir ahorita con ustedes esto. En el sistema inglés, 33 por el peso del hormigón, la 1.5 por la raíz cuadrada de la tensión especificada. Esto está en libras, ¿no? Y generalmente el peso del hormigón es de 145 libras por pie cúbico. Haciendo la transformación entonces para las diferentes unidades, es de ahí donde sale para MKS 0.14, para SI, el que estábamos viendo, 0.043 por peso del hormigón que se adopta a 2320, pero para hormigones menor o igual a 350 kilos por metro cúbico, ¿no es cierto? Eso hay que tener presente. De ahí para adelante puede variar. Y la resistencia especificada. Entonces, esa es una. Ahora veámoslo, lo que estábamos hablando. Este es el módulo de rotura. 7.5 lambda por la raíz cuadrada. Entonces, este es el que tenemos que transformar. Entonces, le servía 7.5 porque lambda vale 1 por la raíz cuadrada de 0.0069. Y eso da 0.6229 en el sistema internacional. Por eso es 0.62. Lambda 1, como son partidos por la raíz cuadrada de F'C. Fíjense que nosotros ahí hemos visto 0.63, ¿no? En la Ashton, 0.63. Y si estuviéramos trabajando con el MKS, sería 2 por lambda. Lambda si vale 1, si fuera hormigón normal, lambda vale 1 por la resistencia en kilos por centímetro cuadrado. Entonces, eso es lo que quería mostrarle. Ahora volvemos a nuestro... Entonces, por eso aquí da 0.63. Yo lo puse así, porque me da 0.6229. Pero aquí lo redondea a 0.63 por la raíz cuadrada. F'C tiene que estar en megapascal, ¿no? Y este resultado me da en megapascal entonces. Esta tensión es importante, ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos es comprimirla la estructura, ¿no? Y tracciona la parte que está comprimida, por ejemplo, la comprimimos abajo, porque esa parte es la que va a estar traccionada, o sea, la comprimo la que va a estar traccionada, y al mismo tiempo traccionamos la parte que va a estar comprimida debido a las cargas, se va a comprimir. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces al comprimirla se tracciona y se pasa de esta resistencia. Generalmente lo que se especifica es que la tensión ahí de tracción sea 0. Ya vamos a ver en las ecuaciones que vamos a utilizar para encontrar la tensión de pesado,
Entonces, imponemos que sea 0, pero también se puede imponer que tenga esta tensión. También podemos irnos al límite y darle algo de tensión al hormigón que todavía lo puede resistir. Tiene que ser menor o igual a esta tensión. Entonces, esta es la tensión de tracción. Bien, vamos a seguir viendo. Módulo de rotura del hormigón, entonces esa es. Y para agregado liviano, esto no se utiliza en pretensado, ¿no? Esto agregado liviano no se utiliza. Entonces, para hormigón de baja densidad tampoco lo vamos a utilizar en la Bueno, aquí nos dan una especificación a STM para poder estudiar la tracción. Bien, y aquí comienza a estudiar las armaduras que ya las estudiamos nosotros. O sea, ya estudiamos, vimos los módulos, vimos las tensiones, el módulo elástico para pretensado, ¿no? Para cables. Ahí está. Bien, veamos. Las tensiones admisibles en el hormigón. Ya. Yo no quiero mezclarlo con estos apuntes porque estas son de la norma anterior, es ASTO, pero es anterior. Entonces vamos a trabajar con ASTO, la nueva. Aquí hay una parte donde habla de lo... más adelante. Vamos a ver una tabla. Los límites para las tensiones de tracción temporaria en el hormigón antes de la pérdida de elementos totalmente pretensados. Entonces aquí tienen, fíjense, para elementos pretensados, los valores de la tensión. Fíjense, teníamos 0, ¿cuánto era? 0,63. Pero aquí ya nos está imponiendo 0,25 de F'. Las tensiones de tracción temporaria, que son temporarias, ¿por qué? Porque si yo comprimo, la viga se tracciona arriba y va a ser temporaria porque hasta que la coloque, tiene su peso, más le ponga carga, si es una viga de puente, encima de eso le va a vaciar el tablero, la baranda, la acera, qué sé yo, y entonces ya esa tracción que había arriba ya no va a haber, porque ya le voy a poner carga, ¿no? Carga muerta. Entonces, por eso se llama tensiones de tracción temporaria. Yo en vez de ponerle 0, todavía admite que le ponga 0,25. Entonces, todos los puentes, excepto los puentes construidos por segmento. Los puentes construidos por segmento son los puentes en volado sucesivo. Y aquí me dice ubicación en la zona de tracción precomprimida sin armadura adherente. No hay especificación. Si yo no le pongo armadura, digamos, constructiva, no hay especificación cuánto yo le pueda poner a la tracción. Ahora, en el área fuera de la zona de tracción precomprimida y sin armadura auxiliar adherente, puedo ponerle hasta 0,25 la raíz cuadrada o menor o igual a 1,38 megapascal. Esa es la tensión que yo le puedo poner máximo. Ahora dice en el área con armaduras adherentes. Armadura adherente quiere decir armadura de hormigón armado, ¿no? Barras de armadura o acero de pretensado también.
suficiente para resistir la fuerza de tracción en el hormigón, calculado suponiendo una sección no fisurada, cuando la armadura se dimensiona utilizando una tensión de 0,5, la tensión de influencia, no mayor a 210 megapascal. También ahí se utiliza 0,63. Para tensiones de manipuleo en pilares pretensados, ¿no? Para un pilar pretensado podemos ponerle una tracción de 0,415. ¿Cuáles son los pilares pretensados? Por ejemplo, un tubo para alumbrado eléctrico, esos son con cables pretensados. Y es una columna, ¿no es cierto? Una columna. Entonces esa está pretensada. Y su tracción máxima que puede resistir, o sea, temporaria, sería de 0,415 raíz cuadrada de la tensión especificada del hormigón. Esa puede ser la que resiste. Y dicen el manipuleo, ¿por qué? Porque lo alzan con grúa, pues, ¿no? Y de 2 puntos, es decir, lo alzan de 2 puntos y esa columna va a trabajar a flexión. Entonces esa flexión, esa tracción no puede pasar de esta de acá, de esta que está especificada acá. Ahora, para puentes construidos por segmento, entonces para puentes construidos por volados sucesivos, también nos da una referencia, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces esta tablita también la voy a poner ahí para que tengamos nosotros en el estado, más que todo en el estado inicial, ahí. Y en el estado final también cuánta sería la tracción admisible. Ahora, esta es la tensión, no para tensiones temporarias antes de las pérdidas de carga, en elementos totalmente pretensados, es lo que hemos estudiado. Ahora fíjense que acá me da otra tabla. Para tensiones en estado límite de servicio después de las pérdidas de carga, elemento totalmente pretensado, tensiones de compresión. Entonces aquí fíjense, las tensiones de compresión. En la tabla 341, lo tengo. Entonces sería esta tabla de aquí. Límite de tensiones de compresión en el hormigón pretensado después de la pérdida de carga. Elemento totalmente pretensado. Entonces, la tensión, ¿no? Límite de compresión, mejor dicho, la compresión sería 0,45 de la tensión específica del hormigón. Este es el límite. Ahora, ¿quién me puede decir por qué es este límite? Porque estamos trabajando, esto se trabaja en el estado límite de servicio. El estado límite de servicio, no sé si se acuerdan ustedes que el módulo del hormigón se considera como si fuera lineal hasta más o menos 0,45 de la tensión especificada del hormigón, ¿no? Hasta ahí más o menos se considera que trabaja lineal. Entonces, fíjense cómo coincide. 0,45 de la tensión especificada del hormigón. ¿No? En alguna parte sí habla de que se puede llegar hasta 0,50. Y esta sería la tensión admisible, pues, del hormigón, ¿no? La tensión admisible del hormigón en megapascal. Bueno, en cualquier unidad este coeficiente no varía. Entonces dice, excepto en puentes construidos por cemento, la tensión provocada por la sumatoria de las tensiones efectivas de pretensado y las cargas permanentes no deben pasar de 0,45 de la tensión especificada del hormigón. Ahora, en puentes construidos por segmento, la tensión provocada por la sumatoria de las tensiones efectivas de pretensado y las cargas permanentes también no tienen que pasar 0,45. Luego dice, excepto en puentes construidos por segmento, excepto en eso, la tensión provocada por la sobrecarga y la semisuma de las tensiones efectivas de pretensado más la carga permanente no tiene que llegar a 0,40.
Y si nos fijamos en esos apuntes que estábamos estudiando, también especifica 0,40, o sea que no ha variado la norma desde. Ahora, para tensiones provocadas por la sumatoria de tensiones efectivas de pretensado, cargas permanentes y cargas transitorias, ¿no? Aquí no habla de cargas transitorias, ¿no? Aquí ya está hablando de cargas transitorias, son las cargas vivas. Y durante la operación de transporte y manipuleo, se puede aceptar hasta 0,60 de phi sub W, ¿no? Ese phi sub W creo que acá más adelante lo hablaba. El factor de reducción phi sub W se deberá tomar igual a 1, dice, si la relación de esbeltez de las almas y las alas calculadas de acuerdo al artículo son menores o iguales a 15, ¿no? Si la relación del esbeltez de alma o ala es mayor a 15, el factor de reducción se deberá calcular de acuerdo al artículo 5, 7, 4, más adelante hay otro valor que lo vamos a ver, lo vamos a poner ese valor. Esto se refiere a la relación de esbeltez de la viga cajón, ¿no? De la viga cajón, se calcula una esbeltez y si es 15, esa se la toma como rígida, y si es que es mayor a 15 se la toma como si fuera una viga que es no es tan rígida. Entonces ese phi sub W de esto se refiere, ¿no? Bien. Aquí tengo otra tabla, límite para las tensiones de tracción en el hormigón pretensado en estado límite de servicio después de la pérdida, elemento totalmente pretensado. Entonces fíjense aquí ya, límite de tracción, el otro era límite de compresión, límite de tensión de compresión. Ahora, límite de tensión de tracción en el hormigón, y aquí vemos la tracción, elemento totalmente pretensado. Todos los puentes, excepto los puentes construidos por segmento. Tracción en la zona de tracción precomprimida, tracción en la zona de tracción precomprimida, o sea, yo voy a precomprimir la parte inferior de la viga. Entonces, esa va a ser la tracción en la zona de tracción precomprimida, o sea, la voy a comprimir primero, suponiendo que la sección no tiene fisura, ¿no? Ahora, eso es lo que le decía, para elementos con tendones de pretensado o armaduras adherentes, entonces la parte de tracción es 0,50. Fíjense que nosotros hemos calculado 0,63, ¿no? Decíamos anteriormente, ahora le baja a 0,50. Sujeto a condiciones de corrosión leve o moderada, para evitar que haya fisura. Entonces, que no haya tracción, lo bajamos, el límite el módulo de rotura lo bajamos a 0,50. Para elementos con tendones de pretensado o armaduras adherentes, sujetos a condiciones de corrosión severa, aún más bajamos esa tensión de tracción del hormigón a 0,25, o sea, la reducimos para que no haya fisuración. Ahora, para puentes construidos con segmento, también nos dan cuáles serían la tracción. En esta todavía tiene que ser más exigente, ¿no? Porque cada segmento lo unimos, lo precomprimimos, pero también al traccionarse puede que se abra esa parte y al abrirse estaría expuesto, el tendón estaría expuesto al aire y se corroería. Por eso es que no fíjense que le baja la tracción también. Bien. Estas son uniones, las uniones precisamente entre dovela y dovela, entre segmento y segmento. Ahí entonces no tiene que pasar de esta tensión de tracción. Bien, ahora habla un poco de los elementos parcialmente pretensados. Parcialmente pretensado es cuando nosotros calculamos un elemento de hormigón, ¿no? Con la fuerza, tanto la fuerza de tesado como con la fuerza de hormigón armado, la calculamos y hacemos trabajar esa fuerza de hormigón armado, digamos, ya sea la tracción, la hacemos trabajar, a eso se llaman
hormigón parcialmente pretensado. Quiere decir que hacemos trabajar una parte pretensada y otra parte también a hormigón armado, entonces es parcialmente pretensado. ¿Listo? Y también hay pérdidas para esto también utilizamos el cálculo, el mismo cálculo. Ahora, las pérdidas de pretensado todavía no lo vamos a estudiar. Con esto acabamos todo lo que es material, o sea, todo lo que es material acero y hormigón. Esas tablas las voy a copiar y ya para los ejercicios vamos a utilizar esas tablas para nuestras ecuaciones. Luego, una vez que planteemos las ecuaciones, vamos a estudiar las pérdidas de carga ya de pretensado. ¿Listo? Vamos a emplear todo esto de la ASTO. O sea, de la ASTO. El apunte de eso es ASTO, pero también vamos a ver, fíjense que aquí están las pérdidas de carga. Pérdida de carga total, pérdida por fricción, esta es la fricción del cable y la vaina. Pérdida por acuñamiento de anclaje, o sea, el hundimiento de anclaje se le llama también. Pérdida por acortamiento elástico del hormigón. Pérdida por contracción o fluencia, perdón, no, por contracción. Esta es la contracción propia del hormigón. Y tenemos la pérdida por fluencia lenta del hormigón. O sea que el hormigón también se deforma, pero debido a una carga permanente. Y por último tengo la pérdida por relajación del acero. Después de transferida la carga, entonces con el tiempo se va a comenzar a relajar, a destemplar el acero. También esas son las pérdidas. ¿Listo? Ahora las pérdidas de pretensado y potensado, vamos a ver que algunas varían. Y aquí comienza a hablar ya de la pérdida de acuñamiento de anclaje. Eso lo vamos a dejar ya para la próxima clase. No, en la próxima clase vamos a ver ecuaciones, las ecuaciones, cómo determinar la fuerza de tesado, cómo determinar la excentricidad en una viga, ¿no? Sabiendo la carga viva, la carga muerta, etcétera. Vamos a determinar todos esos parámetros y ya tener las ecuaciones listas. Una vez tengamos esas ecuaciones listas, vamos a comenzar a estudiar las cargas, las pérdidas de carga, ya para un diseño final de un elemento de hormigón pretensado. Bien. No, eliminé la... Bueno, jóvenes, mientras la voy a ir resumiendo esta tabla y de ahí se la voy a pasar en PDF para que ustedes tengan de dónde estudiar, de dónde ver, pero el libro también de la ASTO se lo voy a pasar para que ustedes revisen, repasen, miren la ASTO. ¿Ya? Muy bien, nos vemos entonces, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.